Hace 2 semanas concluimos el capítulo 5 del libro de Esther y hoy vamos a cubrir lo referente al capítulo 6 del libro de Esther. Bueno, en la semana antepasada, o el capítulo 5, si lo queremos ver así, esa parte quedó bastante inconclusa, digámoslo así, ¿no? Porque nos encontramos prácticamente en el Ecuador, en la mitad de la historia del libro que nos ocupa, ¿no? Y nos encontramos en este punto en el que la reina Esther está a punto de hablar con el rey Asuero, con su esposo, con el rey Jerjes primero, ¿no? Y comunicarle al rey su petición. Si recuerdan bien, pues la reina Esther, después de los días de ayuno, había estado jugando un poquito este juego psicológico con el rey, de decirle, bueno, le hago un banquete y luego pues en el banquete le digo, pues te lo digo mañana, en el otro banquete, ¿no? Y en el banquete también invitó a este señor, al villano de nuestra historia, a Amán, y Amán pues y también estaba un poquito contento, ¿no? Por verse involucrado allí en el círculo íntimo del rey, pero pues le pasaba lo de siempre cada vez que salía de allí y veía a Mardoqueo, al judío Mardoqueo allí, que no se inclinaba ni le rendía pleitesía, pues se molestaba mucho y eso era lo que le quitaba la paz. Estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Y algo que no tenemos que olvidarnos, porque puede ser que se nos ocurra, bueno, Dios está abriendo puertas y Dios está haciendo algo maravilloso allí en la vida de Esther. ¿Se acuerdan lo que le dijo el rey? El rey le dijo a Esther, pídeme lo que quieras. Si me pides la mitad del reino, pues yo te lo doy. Y entonces algo que no se nos tiene que olvidar es que aunque parece ser que la disposición del rey era muy espléndida y era para darle cualquier cosa que pidiera al rey, no se nos tiene que olvidar que lo que le quería pedir Esther al rey iba en contra del edicto que había sido proclamado, sellado con el anillo del rey y que según la ley de Persia no podía ser abrogado. Entonces, digamos que el problema todavía no estaba del todo resuelto. La reina ciertamente pensaba abogar por su pueblo, pero había un edicto real que no podía ser abrogado que, pues, tenía que cumplirse sí o sí. Y les recuerdo que ese edicto era que en el mes 10º allí, pues, iban a acabar con todo el pueblo de Israel, lo iban a arrasar, por lo menos el que estaba en el imperio persa, ¿no? Aparentemente era mucho más fácil otorgarle la mitad del reino que ir en contra del decreto real que ya había sido promulgado, ¿no? Era una situación todavía complicada, ¿no? Y en el capítulo 6 comienza el mismo día en que el rey y Amán habían sido invitados por Esther al siguiente banquete. Estaban en un banquete y bueno, pues el rey le dice, ¿cuándo me vas a decir? Pues mañana. He preparado otro banquete y mañana pues te voy a abrir mi corazón y voy a decir pues la petición que yo tengo, ¿no? Y dice la palabra que al terminar el día probablemente hacía muy poco que habían terminado el banquete. No creo que el banquete durara 1 hora y media. Yo supongo que ahí se sentaban y venga comida y venga tal y allí pues descansaban un ratico y seguían comiendo. Eran banquetes de verdad, ¿no? Y probablemente al terminar ese día, pues dice la palabra que, bueno, el rey con su estómago lleno de manjares y vino, pues se retira ya a su habitación, a su aposento, ¿no? Y el versículo 1 comienza de la siguiente manera. Dice la palabra claramente, aquella misma noche, es decir, la noche en que ocurrió el primer banquete, se le fue el sueño al rey. Al rey se le quitó el sueño, ¿no? Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia, ¿no? Hoy en día, cuando no podemos dormir, normalmente, ¿qué es lo que hacemos, no? Normalmente, la mayoría de las personas tienen un aparatito allí en la mesita, ¿no? Que es el móvil, ¿no? Lo cogemos y vamos a ver qué hay en el Facebook o en el Instagram o en lo que sea, o la noticia. Y eso es lo que normalmente la gente hoy en día suele hacer, nos ponemos a ver el móvil. Pero en aquel entonces, pues los reyes buscaban una lectura interesante. Y a mí se me ocurría pensar, ¿qué puede ser más interesante para un rey con el ego del tamaño de un caterpillar que leer
las hazañas y las memorias de su vida y de su reino, ¿no? Entonces probablemente dijo, bueno, voy a regodearme, voy a alegrarme en mis historias, ¿no? Así que como no tengo sueño, tráiganme algunos de los libros de mis memorias, de mis crónicas, y vamos a leerla. O probablemente era una lectura tan aburrida que el rey dijo, pues léame la historia, pues y así pues a los 5 minutos igual estoy roncando, que no he podido dormir. Cualquier cosa es posible, ¿no? Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero, ¿no? Curiosamente, aquí se nos da con mayor detalle lo que había ocurrido hacía unos capítulos que lo leímos, ¿no? En el que estaba Mardoqueo, como Mardoqueo estaba allí a las afueras del palacio, ¿no? En las puertas del palacio, pues se enteró que 12 eunucos estaban confabulándose contra el rey. Si se recuerdan, Mardoqueo lo escucha, se lo dice a Esther, que ya era reina, Esther se lo comunica al rey y pues logran parar a tiempo ese complot, ¿no? Y aquí pues vemos algo curioso, ¿no? Se nos está diciendo el nombre de los 12 eunucos, se llamaban Victán y Teres, ¿no? Entonces, este detalle nos permite entender que estas crónicas estaban escritas pues con bastante detalle, ¿no? Las fechas, los nombres quedaban registrados, ¿no? Los acontecimientos en sí quedaban registrados, y esto pues obviamente jugó a favor de la vida de Mardoqueo, porque el nombre de Mardoqueo también estaba escrito en las crónicas, no quedó escrito y había uno por allí que dijo y tal. No, específicamente no solamente se hablaban de los nombres de los eunucos que habían estado confabulando en contra del rey, sino también de Mardoqueo, ¿no? Y pues allí el rey escuchó el nombre de Mardoqueo, que le había hecho ese bien y que había sido pues leal y que había sido pues una obra pues muy significativa, ¿no? Y que evitó esas crónicas también, que el relato, que esa historia cayese pues en el olvido, ¿no? Y, eh, y esto nos da a entender también que muy probablemente como parte de la corte del rey también existían personajes que eran unos escribas, que eran los que se encargaban de ir todo el rato ahí delante del rey, y si el rey hacía esto, pues lo apuntaban, lo iban tal, hoy en la fecha tal, pues el rey hizo esto, y vino el embajador de no sé dónde y habló con el rey, y pues allí se encargaban de escribir todas estas cosas con todo detalle, ¿no? Todo lo que le acontecía al rey y a su imperio. Versículo 3. Si dijo el rey, no, después que escuchó lo de Mardoqueo en las historias de las crónicas, dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Lo que pudo haber terminado como un hecho olvidado, ¿no? Quedó registrado en los libros de las crónicas del rey con todo detalle, ¿no? Y esto permitió que el rey pudiese acceder a esta historia con todo lujo de detalles, escuchar el nombre de Mardoqueo y recordarse y preguntar qué honra se le había dado pues a Mardoqueo por salvar su vida, ¿no? Por ser tan leal, ¿no? Era algo que estaba muy arraigado en la cultura persa, ¿no? Si había una persona que era leal y que hacía algo, pues retribuirle pues con algo, ¿no? El rey pregunta precisamente eso, ¿qué reconocimiento le fue dado en aquel momento a Mardoqueo por esa buena acción, por haber sido fiel, ¿no? A la corona, ¿no? Y los oficiales le dijeron, pues, nada, no le dimos ni nada, ni un boli de merchandising del Imperio Persa, ni un calendario, ni siquiera un imán de esos de pegar en la nevera, ni la gracia, nada, ¿no? Entonces, independientemente de la estrategia tan sabia y tan maravillosa que había seguido Esther, ¿no? En ese juego psicológico que estaba haciendo con el rey y con Amán, lo que podemos ver aquí es la mano maravillosa del Señor, moviendo cada una de las piezas, orquestándolo todo de una manera perfecta, moviendo las piezas donde tenían que estar, ¿no? Controlando cada una de las cosas, ¿no? La misma tarde que la misma tarde que Amán, por consejo de sus amigos y su mujer, le animan a construir una horca para colgar allí a Mardoqueo, ¿se acuerdan? ¿No? Y para llevar a cabo esa ejecución, pues tienen que ir
hablar con el rey. Ese mismo día el rey pierde el sueño, ese mismo día le pide que traigan un libro, ese mismo día se acuerda de lo que había hecho Mardoqueo, y ese mismo día se da cuenta que a Mardoqueo no se le retribuyó en nada de lo que había, pues, de lo bueno que había hecho, ¿no? De todos los libros, de todas las hazañas, de todas las guerras libradas, de todas las cosas que había hecho el rey, pues precisamente leyó ese libro, ¿no? Versículo 4. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada, ¿no? Si recordamos el capítulo anterior, la esposa de Amán y sus amigos le habían dicho que acudiera de mañana, contento, ¿no?, al palacio del rey para pedirle que precisamente le permitiera colgar a Mardoqueo en la horca que había hecho, ¿no? Y esto nos hace pensar que, más o menos por como ocurren los acontecimientos, que el rey pues se quedó toda la noche despierto, escuchando pues las crónicas y escuchando tal, y cuando le dijeron lo de Mardoqueo, no puede ser, ahí se le terminó de ir el sueño y se quedó pensando, pues bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que a Mardoqueo no se le pagó por salvarme la vida, ¿no? No se le dio algo, algún reconocimiento, algún honor, ¿no? Y mientras estaba pensando eso, escucha algo por allí que se estaba moviendo y pregunta: ¿quién anda por allí? Y resultó que el que había ido era Amán, que seguramente, creo yo, me imagino yo, tampoco había dormido mucho esa noche porque tenía tal obsesión con Mardoqueo y estaba tan... yo me imagino que durante la noche pues estaba pensando las palabras justas de decirle al rey. Vamos a ver cómo se lo planteo al rey, le digo esto, le digo lo otro, para que le diga que va a colgar a Mardoqueo, ¿no? Total, pues era un siervo que estaba por allí, no creo que hubiese mayor problema, y además de todas maneras los judíos iban a ser exterminados dentro de poco. Entonces pues yo me imagino a este Amán pues así con esa ansiedad y saliendo cada 5 minutos a ver cómo iba la horca, que la estaban haciendo y tal, porque tenían que construirla rápido para el día siguiente. Y seguramente pues los dos habían permanecido despiertos, ¿no? Regodeándose y Amán en su malvado plan, ¿no? Y pues dice la palabra, ¿no?, que Amán va por la mañana a encontrarse con el rey, a pedirle eso, y el rey, que tampoco había podido dormir, tenía eso ahí delante de que no se le había dado ninguna retribución, ¿no? Y el rey pregunta: ¿quién anda por ahí? Es probable que el rey haya preguntado quién anda por ahí pensando que por allí ya había llegado alguno de sus consejeros. Recordemos que este señor, el rey Azuero, no hacía nada sin antes preguntarle a sus consejeros qué era lo que tenía que hacer. Pasó con Basti, ¿no? ¿Qué hago yo con Basti? No, que no ha querido venir y tal. Y siempre era así, era una costumbre de los monarcas y en especial de Jerjes, ¿no?, que reunía a sus consejeros y les preguntaba qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Es muy conveniente, ¿no? Porque si alguien se equivoca, pues que se equivoca el otro y a la horca el otro, ¿no? No sé, es que él fue el que me lo dijo, ¿no? Y pues escuchó algo y precisamente no era ningún consejero, sino que era Amán. Versículo 5. Entonces, y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán dijo en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿No? ¿A quién no le ha pasado eso alguna vez? Que están hablando de alguien y uno cree que es uno y uno, sí, no, pero resulta que es otra persona. Y uno un poco se desinfla pero bueno, suele pasar, ¿no? A mí me ha pasado pues más de una vez, ¿no? Y bueno, pues pasa, son cosas que pasan, ¿no? Igual como Amán, ¿no? Pero bueno, esas cosas suelen pasar, ¿no? Y resulta que estaban hablando de otra persona. Y vemos a un Amán con un ego tan grande, pero tan grande, ¿no?, que no le pasó ni siquiera por la mente pensar que estaban hablando de otra persona.
y mucho menos pensar que estaban hablando del judío Mardoqueo, ¿no? Y respondió Amán al rey. Mira lo que le dice Amán al rey. Para el varón cuya honra desea el rey, ahí pensando, o sea, yo, ¿no? Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey viste, ropas reales, ropas del rey, ¿no? Y el caballo que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Aquí se está desnudando, aquí se está desnudando el corazón de Amán, se está sabiendo las intenciones que hay dentro, ¿no? Den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Aquí podemos ver, como dije antes, las intenciones del corazón de Amán, ¿no? Lo que había en su interior quedó completamente revelado, pues en estos versículos. Para él, a mí me llama la atención, porque para él no era importante el dinero, ¿no? Él pudo haber dicho, bueno, a esa persona, pues, bueno, podía recibir una buena cantidad de dinero, ¿no? Para que estuviese más cómodo, ¿no? Total, pues eso es una de las principales cosas que uno piensa cuando le dicen alguna retribución. Bueno, pues dinero para tapar un huequito aquí, un huequito allá, pagar la hipoteca, y siempre viene bien, ¿no? O tierras, bueno, podía pues tener pues alguna tierra, ¿no? Era un imperio, el imperio se encargaba de conquistar tierras y de tener más tierra, ¿no? Bueno, dame un pedacito allí de Egipto y tal, de la parte de las pirámides, que la gente viene mucho a ver y tal, entonces gano dinero con los turistas. Claro, pero no, cuál era la intención del corazón? Llaman, apláudanme, véanme, cómo soy como un rey. Eso era lo que estaba en el corazón de ese hombre. Vean, apláudanme. Lo mismo que hacía Amán cuando iba a casa con su mujer y sus amigos, y él decía, pues, estas son mis riquezas, estos son los hijos que yo tengo, estos son todo lo que, la honra que el rey me ha dado, ¿no? Que le aplaudan, eso era lo que le gustaba al hombre, ¿no? Una persona nada egoísta, hermanos, que lo tenía todo, porque Amán lo tenía todo, pues era prácticamente la persona segunda más importante del imperio, lo tenía todo, tenía dinero, tenía pues propiedades, tenía un montón de hijos, lo dijo allí, ¿no? Lo dijo en los capítulos anteriores. Hubiese dicho, y si hubiese sido una persona desinteresada, hubiese dicho, rey, yo lo tengo todo. ¿Por qué más bien no le haces el bien a estas personas o a estas familias que a duras penas llegan a fin de mes y tal, o a este grupo de esta etnia que no está tan bien aquí, que necesita casas o qué sé yo, o que necesitan trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo pensaba que si hasta la candidata a Miss Universo más genérica, cuando le preguntan si te pudiesen dar un deseo, ¿qué dirías? O sea, ella lo que quiere es ganar, ¿no? Pero ella no dice, pues ganar la corona de Miss Universo, no, ella dice, no, pues deseo la paz mundial y que se acabe el hambre en el mundo, ¿no? Entonces, esa es la petición. Hasta la candidata más genérica vela por los demás, y este hombre, pues simplemente estaba pensando en él, ¿no? Aquí nos podemos dar cuenta del ego tan grande, ¿no?, que tenía este señor, ¿no? Deseaba vestirse como rey, montar en el caballo del rey, ponerse la corona del reino y que lo pasearan por toda la ciudad pregonando, este es el hombre a quien el rey pues desea honrar, ¿no? Es probablemente una de las peticiones más vanas, huecas, egoístas que podemos leer en las Santas Escrituras, ¿no? Pero esto era lo que llenaba el corazón de Amán, el aplauso, el reconocimiento, y eso era lo que no recibía de Mardoqueo, y eso era y por eso lo enfadaba tanto, ¿no? Y lo triste es que Amán, queridos hermanos, es reflejo de la sociedad, es reflejo de la sociedad tan egoísta que tenemos hoy en día, ¿no? Todo gira en torno a nosotros mismos, todo gira en torno a la persona, en satisfacer nuestros propios deseos, llenar nuestros propios vacíos, solamente con lo que nosotros pensamos que puede llenarlos, ¿no? A toda costa, sin importar lo que pase, ¿no? A cualquier precio, ¿no? Pero el enfado de Amán hacia Mardoqueo estaba a punto de llegar a niveles
estratosféricos, ¿no? Inimaginables. Versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, ¿no? Lo que tú querías, ¿no? Y hazlo así con el judío Mardoqueo. Yo me imagino la vena de Amán aquí brotada a punto de estallar la vena, ¿no? Al judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real y no omitas nada, ojo, no omitas nada de todo lo que has dicho. Toma, plot twist, aquí falta el trombón, ¿no? Y Amán, versículo 11, tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad. Imagínate, a caballo allí Amán cogiendo el lacito del caballo y pregonando él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y Amán viendo la figura de lo que tenía que ser él, y ahí estaba ese judío vestido con ropas reales, con la corona real, paseando. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Es muy probable que a Mardoqueo esto no le haya supuesto mayor cosa, ¿no? De hecho, en el versículo siguiente, en el versículo 12, dice que cuando terminó todo, pues Mardoqueo volvió a su puesto de trabajo allí a la puerta y probablemente no le haya supuesto nada, ¿no? Un poco de bromas de los amigos, eso, Mardoqueo, paseando en el caballo del rey, qué bonito te veía con la corona, y poco más, ¿no? Simplemente habría significado un paseo divertido en caballo. Probablemente era la primera vez que Mardoqueo se montaba en un caballo, ¿no? Y la satisfacción de ver cómo Dios estaba obrando y controlando todo. Pero también ese fresquito de ver cómo este hombre malvado estaba siendo humillado y aplastado por el Señor, ¿no? Esta semana, mi hija Valeria me preguntó, me hizo una pregunta muy rara. Me dice, papá, ¿qué es la calma? Yo le digo, hija, la calma es esa paz y esa tranquilidad que a veces hay en el mar o que podemos tener, estar calmados, ¿no? Entonces, claro, ella se quedó así pensando, no, es que en el colegio a alguien le pasó algo malo porque había hecho algo malo. Ah, yo creo que tú estás hablando del karma. Del karma. Entonces, más o menos le expliqué lo que era, pero también le dije que nosotros los creyentes no creemos en esas cosas del karma, ¿no? O sea, el karma es algo que se ha inventado, pues, qué sé yo, otras personas, ¿no? Lo que sí creemos es en un Dios justo que muchas veces su justicia no se parece a la justicia nuestra, que no concuerda con nuestro concepto de justicia. Y que Amán, en este caso, no recibió el karma por haberse portado mal, porque el karma es una cosa impersonal, pero la justicia de Dios va dirigida por un Dios que es infinitamente sabio, infinitamente justo y sabe cómo debe actuar en cada situación. Y en el caso de Amán, recibió una lección de parte de Dios, ¿no? Versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, lo que hemos dicho antes, pero yo, ¿qué voy a hacer si yo lo habrá tomado como un paseo en caballo, ¿no? Volvió a la puerta real, seguramente se quitó, toma la corona, tomó tu vestido y tal, ¿no? Y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Dice la palabra, se dio prisa para llegar a su casa. Imagínate este hombre tan orgulloso, con el ego tan grande, al que le importa tanto el que dirán. Allí, después de haber pasado esa humillación tan grande, lo menos que le gustaría era estar expuesto, ¿no? Entonces dice la palabra que se dio prisa para llegar a su casa, se tapó la cabeza para que nadie lo viera, ¿no? Y llegó allí a su casa, ¿no? Y a continuación ocurre algo, hermanos, que siempre me ha llamado muchísimo la atención del libro de Esther. Versículo 13. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, las personas que estaban allí con sus consejeros y los que trabajaban con Amán. Fíjate lo que les dice. Esto es impresionante, ¿no? Dice, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, otras versiones dicen si de la simiente o si de la semilla de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás
por cierto, delante de él. ¿Qué les está diciendo los sabios y los amigos de Amán y la mujer? ¿No? Él va otra vez a refugiarse en sus amigos para que le aplaudan y para que le digan, qué sé yo, oh, tengo un plan B, vamos a hacer esto y tal. No, no hubo ningún plan B, no hubo ninguna palabra de confort, de conforto, nada. Les dice, no, si ese Mardoqueo que te ha humillado hoy es realmente de la simiente de Israel, es un judío, no lo vas a vencer, sino que caerás, por cierto, delante de él. Qué bonito que le digas a la esposa a uno que uno viene, mi amor, dime algo bueno, ¿no? No, estás condenado, ¿no? Ya no hay nada, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y para mí, este es uno de los versículos más curiosos, hermanos, de todo el capítulo, ¿no? ¿Se recuerdan en el capítulo anterior qué pasa cuando Amán llegó del banquete? ¿Qué les dijo? Y se juntó con sus amigos porque estaba molesto por Mardoqueo. Le dijo, tengo riquezas, tengo hijos, tengo tal, pero nada de esto valen algo para mí, porque ese Mardoqueo no se arrodilla y me rinde pleitesía, ¿no? ¿Y qué le dijeron la mujer y los amigos? Pues haz una horca, anda con el rey, la historia que conocemos, ¿no? Y haz que cuelguen a Mardoqueo. Esta es tu oportunidad, en otras palabras, le dijeron en el capítulo 5, esta es tu oportunidad de deshacerte del elemento que está ensombreciendo tu vida. Prepara la horca y mañana te vas contento y le dices al rey, y zanja esto. Y aquí, hermanos, en el capítulo 6 de Esther, yo puedo ver las dos dimensiones, y aquí quiero que nos paremos un poquito para entender las dos dimensiones en las que se mueve el Señor, cuando es propicio y cuando actúa a favor de su pueblo. La primera dimensión es la que nadie ve, la que muchas veces ni siquiera nosotros como hijos de Dios nos damos cuenta que está pasando, pero Dios con su mano glorificándose aún en lo secreto, en lo oculto, en lo que no nos damos cuenta por su pueblo. El Salmo 121, hermanos, dice, no dará tu pie al resbaladero. Esto es lo que dice el Señor. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá al que guarda a Israel. Ese es el Dios que nos guarda. Versículo 5. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y hasta cuándo. Para siempre. Amén. Mientras Mardoqueo y Esther probablemente estaban durmiendo esa noche, estaban durmiendo ahí tranquilitos como unos bebecitos, el enemigo estaba actuando, construyendo una horca para colgar allí a Mardoqueo. Pero mientras ellos dormían, el Dios que no duerme, aleluya, el Dios que no se adormece, estaba actuando para glorificarse en lo secreto, en lo oculto, en la vida de su pueblo y en la vida de Mardoqueo. El Señor de una manera sigilosa, sin que nadie se enterara, pero certera, va y le quita el sueño al rey. El rey sin sueño va y le dice que traigan un libro. Casualidad de casualidades, entre comillas, en el libro de todas las cosas que pudieron traerle estaba el episodio de Mardoqueo. Casualidad de casualidades, en ese libro estaba todo con detalle lo que había pasado. Casualidad de casualidades, a Mardoqueo nunca se le había reconocido para eso. Casualidad de casualidades, Amán fue temprano y antes de Amán lanzar su petición, casualidad de casualidades, el rey tenía en su corazón preguntar qué se iba a hacer con la persona al cual no había recibido honra. Le pregunta a Amán, Amán dice lo que le gustaría para él y le sale todo al revés, le sale el tiro por la culata. Casualidad de casualidades, no, es el Señor glorificándose en esa dimensión, en la dimensión que nosotros no vemos, en la dimensión que nosotros no nos damos cuenta, que cuando vamos camino a nuestros trabajos y llegamos bien, a veces ni nos damos cuenta, pero quién sabe de cuántos peligros y de cuántas cosas Dios nos ha salvado. Cuando nosotros tomamos una decisión y tomamos la decisión correcta, Dios nos ha guardado de errores tremendos, simplemente porque Dios obra allí en lo secreto y en lo oculto para y en favor
de su pueblo, como lo hizo con Mardoqueo. Aleluya. Gloria al Señor. Ese es Dios moviéndose en cada una de las situaciones de nuestra vida. Un Dios que sigue obrando en lo oculto. Que para cualquier persona natural, eso es casualidad. Para Dios es moviéndose en lo oculto, en lo secreto. Chicos, falta un poquitito. Si queréis os sentáis y faltan 10 minutillos. Es que viene una parte que a mí me gusta mucho y quiero que la compartamos. Todos esos son movimientos divinos calculados hasta el último milímetro, sin dejarse absolutamente nada, porque Dios obra de esa manera para con su pueblo, ¿no? Él guarda nuestra salida y nuestra entrada, dice la palabra, desde ahora y para siempre. Versículo 8 del Salmo 121. Sin pausa, sin descanso, porque Él es nuestro guardador. Esa es una de las dimensiones de cómo el Señor actúa, pero en el capítulo 6 yo veo otra dimensión en la que Dios también actúa, protegiendo y guardando y defendiendo a su pueblo, pero esta vez ya no en lo oculto, ya no en lo secreto, ya no en las cosas que pasan por debajo, sino evidentemente de manera grandiosa, evidentemente de manera victoriosa, evidentemente de manera poderosa y evidentemente de manera invencible en su pueblo, ¿no? Y esta segunda dimensión es la que me parece a mí que nos transmite la última parte del capítulo 6 de Esther. Mira lo que dice, mira lo que pasa, ¿no? Las mismas personas que le dijeron el día anterior, pues prepara una horca, dile al rey que mates a Mardoqueo y se termina pues el problema, la situación. Esas mismas personas, después de escuchar el relato de Amán, de cómo falló miserablemente su plan, ¿no? Dijeron, pues aquí ya no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué pasó aquí? Vamos a hacer un pequeñito resumen de algo que es historia bíblica, ¿no? No es descabellado pensar que vamos a ver, Amán era prácticamente un primer ministro. Él tenía que tener consejeros y personas a su lado que lo ayudaran en todos los temas en el cual él se movía. Él tenía que tener consejeros legales, consejeros económicos, sabios, filósofos, sacerdotes de estos de las religiones falsas que ellos también practicaban, seguramente, ¿no? Agoreros, sacerdotuchos de estos, ¿no? Un montón de personas que conocían cultura, que eran personas estudiadas, que eran personas cultivadas, para poder ayudar bien a Amán, ¿no? Este era lo más seguro que eran estas personas. La Biblia habla de sabios, ¿no? Y es muy probable, hermanos, que estas personas, o muchas de estas personas que estaban a la par de Amán, conocieran la historia del pueblo hebreo, del pueblo judío. Porque dice la palabra que cuando Dios hacía cosas grandes, muchos pueblos se enteraban. Y aparte, habían documentos que ya estaban escritos. El Pentateuco, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia ya formaban parte de la cultura del pueblo hebreo. Y es normal que cualquier persona que estudie, pues, sobre todo las personas que estaban en el imperio en ese momento, pues conociera la cultura de esos pueblos. Y en esos libros habla de lo que Dios había hecho por el pueblo judío. Ahora bien, ¿qué cosas había hecho Dios por el pueblo judío? Pues recordamos la salida de Egipto, recordamos cómo se abrió el mar, cómo pasaron los hebreos, cómo se destruyó, el Dios de Israel destruye la caballería y el ejército del faraón de Egipto, del imperio en ese tiempo. Recordamos cómo cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, todas las luchas y todas las batallas que un pueblo pequeñito ganó, incluso delante de pueblos experimentados en la guerra como los filisteos, ¿no? Y todo eso estaba escrito. Y todo eso seguramente, hermanos, lo sabían muchos de estos sabios que están allí. Y aquí hay otro elemento interesante. Cuando nosotros leímos el capítulo 3, que se nos presenta a Amán, dice la palabra, después de estas cosas, el rey Asuero, ese es el versículo 1 del capítulo 3, engrandeció a Amán, hijo de Amedata, ese era el papá
de Amán, Amedata, Agageo. Entonces, por alguna razón, el autor escribió allí el antepasado de Amedata. Amedata era un agageo, dice la palabra. Y lo honró y lo puso, bueno. Es muy probable, hermanos, que el término agageo venga de Agag. ¿Quién fue Agag? Agag fue el rey de los amalecitas. Los amalecitas fueron un pueblo, uno de los enemigos más grandes del pueblo de Israel. En 1 Samuel, uno de los versículos más polémicos de la Biblia, habla de Dios mandando a Saúl, al rey Saúl. ¿Se recuerdan del rey Saúl, el que vino antes de David y de Salomón? Le dice a Saúl, tienes que acabar con los amalecitas que están en tal sitio, anda a su ciudad y acaba con ellos. Es uno de los versículos más polémicos, está en 1 Samuel 15. ¿Por qué? Porque el Señor les dice, y mata a hombres, a mujeres, a niños, aún los de pecho, a los animales, todo, arrásalos todo. Es un versículo polémico precisamente por eso, uno de los versículos favoritos de los ateos cuando dicen, pues qué malo es Dios, mira, matando niños y toda la cosa, ¿no? Y dice la palabra que Saúl fue y hizo eso, pero salvó la vida del rey Agag, se lo trajo como prisionero y también se quedó con los animalitos más gordos y más bonitos. Cuando el profeta en ese tiempo, que era el profeta Samuel, se dio cuenta que hay algo en el ambiente espiritual que no iba bien, le llamó a Saúl y le dijo, ¿tú has hecho todo lo que Dios te...? No, bueno, sí, me traje al rey y tal, y me traje... Dice Saúl que se molestó y dijo que le mandaran a traer al rey, y lo mató, lo descuartizó, dice la palabra, al rey Agag. Es muy probable, dicen los historiadores, que Agag haya, antes de que ocurriese la incursión, haya hecho que se haya escapado pues alguno de sus hijos o alguno de sus nietos y él se quedara pues como rey, ¿no? Porque los amalecitas fueron exterminados. Pero es muy probable que algún nieto o algún hijo de Agag, él se lo haya llevado por algunos túneles o como hacían, como hacen todavía durante la guerra, ¿no? Las familias de los altos líderes pues van y se esconden en búnkeres y esas cosas, o se los llevan a otros lados, pues y se quedan allí los principales peleando contra los enemigos. Y es probable que algo de eso haya pasado. Y es probable que de todos los amalecitas se haya quedado alguno por allí rezagado, hijo del rey Agag. Y es muy probable que de ese linaje haya nacido Amán. En varias partes del libro de Esther se nombra a Amán como enemigo de los judíos. En el libro de Deuteronomio, esto lo podemos leer en el Deuteronomio 25, que está en el Pentateuco, ¿no? Dios le dice algo al pueblo de Israel, le dice algo muy curioso, le dice, hey, Israel, acuérdate, no se te vaya a olvidar, esto ocurre antes de cuando Saúl va y ataca a los amalecitas, no se te vaya a olvidar esta tarea que yo te voy a dejar, acuérdate de borrar de la faz de la tierra a los amalecitas. Así les dice Dios. O los amalecitas, dicho sea de paso, se habían portado muy mal. Si quieren leer la historia de los amalecitas, eran malos. Ellos, cuando estaba Israel pasando por el desierto, ellos les hacían emboscadas a los que estaban detrás, a los que iban cansados, a los viejos, a las familias con niños, y los mataban con emboscada, hacia traición, ¿no? Entonces Dios se la juró, dijo, mira, Amalek será borrado de la faz de la tierra. Y aquí vemos en Esther cómo hay un hombre que se dice que es hijo de Amedata Agageo, probablemente descendiente del rey Agag. Cuando yo leía todo esto y volví a leer lo que los sabios y la mujer de Amán le dijeron, para mí tuvo muchísimo más sentido. Recuerden lo que dijo la mujer, hey, si de la descendencia de los judíos, si de ese Dios
que juró a los amalecitas que los borraría de la faz de la tierra, y como que tú eres tataranieto de aquel, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Conocemos las hazañas del Dios de Israel, y tú formas parte de eso que Dios juró borrar. ¿Verdad que tiene un poquito más sentido lo que dijeron los sabios y la mujer de Amán, ¿no? Hay una sentencia sobre tu pueblo, Amán. Amán, que no se ha concluido, y la dio el Dios de los judíos esto, de quien es Mardoqueo, descendiente, ¿no? Lo que te ha ocurrido esta tarde con el judío Mardoqueo es señal de que has entrado dentro de la dinámica del Dios y de la voluntad del Dios de los judíos. De esta, querido Amán, te quiero mucho, pero no te salvas. Esa es la segunda dimensión del poder de Dios. Dios haciendo evidente su poder sobre su pueblo. Cuando dice, mira, el Dios de José, el Dios de Imi, el Dios de Sandra, yo sé que Él hizo cosas con ellos antes, porque yo lo vi. Hay de aquel que se meta con ellos. Hay de aquel que se meta con un hijo de Dios. Hay de aquel que se meta. Porque nosotros que nos hemos identificado como creyentes, hemos dicho, yo sirvo al Dios que han intentado borrar de la historia muchas veces, cuya palabra han intentado destruir. Y aquí estoy, sirviéndole el Dios Altísimo, haciendo evidente su poder delante de los pueblos que no creen en Él. Ahora, la mujer y los de Amán y sus consejeros le dicen, no tienes escapatoria, te van a borrar, porque hay una sentencia de muerte sobre ti. Y lo que ha pasado hoy con Mardoqueo nos da la razón. No hay plan B, no hay escapatoria. Amán, no te vistas, que no vas. Versículo 14. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y así concluye el capítulo 6. En el capítulo 7 vamos a ver qué es lo que pasa. No lo lean, por favor. No, si lo quieren leer, lo pueden leer. Pero pasan cosas súper interesantes. Y fíjate cómo ha dado vueltas todo y cómo Dios ha puesto las piezas en su sitio para que ocurra lo que va a ocurrir en el capítulo 7 y en los capítulos siguientes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, te muestras como ayudador de tu pueblo, como el que nos ayuda, que no descansa, que no duerme, sino que tú, maravilloso Dios, allí en lo secreto, en lo oculto, en lo que no nos damos cuenta, tú te glorificas, pero también en lo evidente, Señor. Cuando tú dices, yo soy el Dios que protejo, que ayudo, que velo por mi pueblo, por mis hijos, Señor. Y nadie les podrá hacer frente.